Señoras y señores, con nosotros, Felipe Piña. ¿Cómo va? Muchas gracias. Qué lindo lugar, ¿eh? Está buenísimo. Qué lindo esto de recuperar algo de la charla al aire libre, ¿no? Está buenísimo. ¿Te acordás ese día en Mendoza que cagamos de frío? Totalmente. Me hiciste acordar. Estamos con el tema de la memoria, justamente. Una feria del libro al aire libre con 5 grados bajo cero. Sí. Que no nos esperábamos y no podíamos ni hablar. No podía. Yo, de hecho, me quedé medio mudo en un momento. Felipe, en un momento, les cuento, se atraganta y quiere hablar y... Fue extraordinario. Aparte, yo no sé la gente por qué se quedaba. Porque era como un montón de gente cagada de frío, evidentemente, ¿no? Porque era gratis. Era gratis. Escuchar filosofía e historia, boludo. Hablábamos aparte del bicentenario. Sí, me acuerdo perfecto. Y yo, Felipe se atraganta y digo, ¿qué hago? Conté la alegoría de la caverna. Fue como salir al paso. Pero la gente, había llamado la atención que no se iba nadie. Digo, esta gente son héroes totales. Pero bueno, ahí estábamos. Escúchame, la consigna del programa tiene que ver con esas cosas. María decía que cuando está con sus amigos al pedo a la noche, yo le decía, drogándose, obviamente, bueno, se les ocurre estas cosas como charlar sobre a qué época histórica viajarías si pudieras. ¿Cómo no? Es medio como de estado alterado, digamos. Que para mí toda la vida estuve soñando con eso. Me encantó El Ministerio del Tiempo, esta serie de la televisión española que está buenísima, porque aparte viajan a momentos maravillosos como la residencia de Madrid donde estaba Picasso, Dalí, Buñuel, bueno, cosas alucinantes. No la vi. Yo veía el túnel del tiempo. Claro, bueno, túnel del tiempo tuvo mucho que ver con algo habrán hecho, porque Mario y yo éramos fanáticos del túnel del tiempo y tuvimos ahí como un préstamo de cosas del túnel del tiempo. Referencias, se dice. Sí, homenaje. Sí. Una serie extraordinaria. Pero era genial, porque aparte, a mí me mataba, no sé si a vos te pasa, cuando iban al futuro. Claro. Era lo que más me gustaba. Fueron poco, muy poco. Muy poco, fueron 2-3 veces, poco. Me acuerdo. Sí. Pero aparte caían los chabones en medio de la Revolución Francesa, ¿viste? Era extraordinario, los dos con la polerita. Claro. Pero bueno, a mí me encantaría, por supuesto, viajar a muchos momentos. Pero hay un momento que me encanta cada vez más porque estoy cada vez más viendo a Godard. Me agarró en pandemia Godard. Ya venía viendo a Godard desde mi adolescencia en los 70 en los cineclub, pero volví a Godard y me da muchas ganas de viajar al París de los 60, ¿no? Mirá. Sí, pre-68 y por supuesto la Chinoise 68 pleno. Me encantaría un viaje a eso. Pero hay algo de la década del 60 que siempre te cautivó. La viví de muy chiquito, o sea, yo era muy chico y no veía a mi hermana que la estaba pasando bomba, más grandes, bastante más grandes en lo que eran los 60, yo era un nenito, ¿no? Entonces... ¿Y qué les pasó? Te tengo una pregunta al revés, teleológica. ¿En qué quedó, digo, porque toda esa euforia de los 60, viste que este autor francés, por ejemplo, Michel Houellebecq, hay mucho como revisionismo, mal revisionismo francés, como que abjuran del Mayo, ¿no? Hay como dos posturas. Sí, bueno, claro, el Mayo es totalmente contradictorio, tiene muchos elementos contradictorios porque fue más bien una revolución pequeño burguesa, un intento de revolución pequeño burguesa, el que la clase obrera no termina de integrarse, es casi un movimiento estudiantil que tiene algún apoyo obrero crítico, digamos, porque sabían que se iba a terminar mal en una especie de estudiantina, ¿no? Muy diferente a lo que fue el Cordobazo, que fue conducido por la clase obrera con apoyo estudiantil. Fíjate que fueron muy distintas las consecuencias también, ¿no? O sea, ¿y vos elegirías esos 60 en Francia? Sí, ya que si puedo. Ahí, vamos para ahí. Vamos para ahí. Vos sabés que... No, me fascina esa estética de ese París de los 60 que estaba, bueno, que te pasaban tantas cosas, ¿no? A nivel cultural y que para nosotros fue tan importante porque, por ejemplo, el folclore tuvo un auge fuerte en Argentina porque había triunfado a fines de los 50 en París también, ¿no? Entonces venía con esa cosa de lo que gusta en Francia gusta acá, como había pasado con el tango también, ¿no? En la década del 20. Yo le decía a María que si yo pensase a qué momento histórico irme, me agarra, pero por ahí estoy con estos temas también ahora, como tratar de trascender la historia humana. Claro. Entonces pensaba y decía, si hay un Dios al día 1. Ahí lo ves.
al día 1. Ahí lo agarrás a Dios. Ahí lo agarrás y te decide todo en la cara, ¿no? Claro, hijo. Claro. Mirá. Sí, es y si no hay un Dios, al Big Bang, ¿no? Claro, como ver el inicio. Hay algo de... Viste que en la historia, te quiero preguntar estas dos cosas, medio metafísicas, pero digamos, hay como una necesidad cuando hacemos historia, de buscar como puntos de inflexión, inicios. Cuando todo es más procesual, pero uno dice, ¿cuándo fue el momento? ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo el hombre empezó a hablar? Ponele, sí, claro, no hay un momento. Pero hay que está genial en La Guerra del Fuego, ¿no? Qué película extraordinaria, el momento de la invención de la risa es extraordinario. Genial. Qué película maravillosa, ¿no? Claro, uno se imagina ese momento cuando empezaban a hablar, cuando empezaban a nombrar esos rudimentos del arte, de lo simbólico que termina en lo religioso, ¿no? Todo eso que pasa en ese momento que le damos tan poca bola, que es la prehistoria, que es alucinante, ¿no? Pero vos fíjate que igual, digamos, la historia está restringida a la historia de lo humano. Claro. Y de todo lo que converge en lo humano. Que es nada, son 3 millones con suerte. Total. Sobre 5.000 millones que tiene la Tierra, ¿no? ¿A vos te interesa lo previo a la vida? Sí, el Big Bang, todo eso te alucina. Me alucina toda esa etapa sin nosotros, me parece alucinante. Fascinante. Sí, fascinante, claro. Sí, ¿cómo fue? ¿Qué sé yo? O sea, ¿cómo que no había nada, viste? Sí, insoportable, boludo. ¿Cómo que no había nada? ¿Cuándo no había nada, no? Cuando todo no era nada al principio, ¿no? Dice la Biblia, lo repite Bob Gay. Pero digo, ¿cómo que no había nada? ¿Qué sé yo? No sé, una locura, ¿no? No había nada y de repente... Hubo todo. O sea, el pasaje de la nada al ser lógicamente imposible. Hay que como salirse de lo humano para entender algo. Algo tremendamente dialéctico, ¿no? Total, porque es impresionante. Un opuesto imposible de devenir. Exactamente. ¿No? Pero... es alucinante, y ni hablar el final, siendo al revés, porque se supone que todo esto va a terminar en algún momento y no va a quedar... Esperemos que tarde un poco, no sé qué opinan acá, pero... No ahora, ¿no? Que nos den un tiempito salir de acá, por lo menos. No, pero a mí, no sé, toda la vida, bueno, vos lo sabés porque charlamos tantas veces estas cosas, toda la vida me angustió mucho el final, que sea. Claro. Y ahora, no sé por qué, tal vez cuando estoy más cerca del final, me empezó a angustiar el inicio. Es como que no puedo creer que de la nada en algún momento se hizo esto que soy. Digamos que ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y no lo puedo reducir, viste, al garche de mis viejos, porque aparte de que las situaciones... No conviene pensar eso. No está bueno. O sea que yo le preguntaba a mis viejos, yo tenía como hablando de historia. ¿Llegaste a preguntarle eso? Sí. Es uno de los pocos hijos que escuchó que han hecho semejante sacrilegio. Pero porque todos tratamos de simular ese momento, ¿viste? Tipo, los viejos no cogen. Y no, obvio, por supuesto. Pero sobre todo la madre, ¿no? Claro. El padre sí. El padre sí, pero la madre no, la madre es sagrada, no sé. Yo tenía como me dio calor, boludo. Yo tenía como volviendo a la teleología que vos nombraste, ¿no? Digamos, yo tenía la idea de que si mis viejos, cuando garcharon, la pasaron bien, cuando garcharon para concebirme a mí, digamos, el polvo del que yo salí. Sí, que tenía que haber sido muy bueno. Porque yo creía que si hubiese, si fuese, no, bueno, estoy mal con los verbos. No importa, si hubiese sido ese polvo un polvazo, yo iba a salir bueno. ¿Entendés? Claro. Como que hay una relación. Se supone que sí. Les pregunté. ¿Y qué dijeron? Mi viejo me dijo, yo qué sé. Como, ni me acuerdo, ni me acuerdo cuando garchaba, fue la respuesta. Y mi vieja que me dijo, fue increíble. Como carajo. Madre judía diciendo yo soy la responsable absoluta de toda tu vida y todas tus logros. Claro, ahí nació todo. ¿Cómo era la relación con tus viejos? Porque tu papá, por lo que sé, digamos, estuve investigando sobre vos. Bueno, muchas gracias. Llevaba cuando vivían en Azul. Sí, ¿no? Venían los artistas a casa, porque mi hijo era director de cultura de Azul, que es una ciudad muy linda del sur de Buenos Aires, y traía artistas. Y después venían a comer a casa, a Negra Sosa, Falú, Dávalos. La Negra Sosa fue a comer a tu casa. Sí. Vino toda la misa criolla, pues estaban haciendo la misa criolla con la Negra, con los chalchaleros, bueno.
los fronterizos, perdón, y vino Dávalos también, Jorge Cafrune, y eran alucinantes, pero era la época que no había celular, ¿viste? Entonces la gente hablaba. Y eran cenas, cenas de horas, y mi viejo me decía, quédate esta noche porque viene tal, y me hacía un breve currículum de quién era el que venía, y eran grandes narradores, ¿viste? Tipos que, qué sé yo, hablaban de historias largas y de cómo nació la Pomenia, ¿viste? Castilla, Leguizamón, qué sé yo, una cosa alucinante. O sea, agradezco mucho eso a mi viejo, que siempre fue para mí un gran promotor cultural, que me hizo ver el cine de Buster Keaton, de Buñuel, ¿viste? Un tipo que muy inquieto en ese sentido. Y mi vieja también, una casa muy, muy culta en ese sentido, ¿no? Y con mucha música. Y mucha transferencia, porque mucha vos podrías haber dicho, todo esto me chupa un huevo. No, los odio, claro. No. Como La culpa es de Fidel, la película. ¿Cuál? No. Una película hermosa francesa, se llama La culpa es de Fidel, que la nena, hija de padres progres, que se hincha las pelotas de todo el surdaje y se hace católica. Bueno, no saliste así. No, la verdad que no. Pero bueno, era muy agradecido a todo lo que me daba esa vida tan linda de el arte, que Javier Villafani, el famoso titiritero, paró en casa, nos enseñó a hacer títeres, muchas cosas muy, muy privilegiadas, ¿no? Imagínate viviendo en un pueblo aparte, ¿no? Claro, vos naciste en Mercedes. Yo nací en Mercedes. Y se fueron a Azul. Nos fuimos a Azul, y en Azul transcurrió una parte muy linda de mi infancia, una casa muy grande. Mi viejo era gerente de Sadaic, además. Tenía adelante la sucursal y atrás la casa, y era un poco la casa del pueblo. Venían mis amigos de mis hermanas. Nunca éramos menos de 15 a morfar, ¿viste? Siempre había invitado, es muy lindo. Bueno, vos saliste un poco así también, vos sos muy hospitalario. Me encanta invitar gente me encanta que la casa circule gente, es muy lindo, qué sé yo, parece que es como... Y son lugares a los que cuando volvés sentís algo especial. Sí. Y sabe la gente, vas a Mercedes, la gente sabe que... Sí, tanto en Mercedes como Azul me esperan con asado y me llevan a recorrer el lugar, algunos que ya no están, ¿no? Pero siempre es muy lindo volver al lugar no estoy de acuerdo con Sabina en ese sentido. Al lugar donde has sido feliz podés volver, depende cómo estés, qué sé yo, ¿no? Claro. No creo que no puedas volver, ¿no? Y quiero saber algo, digamos, más de la memoria, ¿viste? Porque justamente es tanta tu vocación por la historia y por el deseo de querer saber lo que pasó. ¿Qué pasa con ese deseo tuyo, digamos? No sé, la presencia, de tus padres, que murieron hace mucho. Sí, murieron hace mucho. Mi vieja no tanto, pero mi viejo hace mucho. ¿Cómo permanece espectralmente esa presencia? Mis viejos, vos sabés, murieron hace muy poco. Poquito. Y muy juntos, aparte. Sí, lo siento acá, ¿viste? Sí, yo lo siento mucho a los dos, lo siento muy presentes, sí. Y además hablamos mucho con mis hermanas, mis dos hermanas, siempre le pregunto cosas y siempre aparece algo nuevo, anécdotas nuevas, cosas nuevas, curiosidades, qué sé yo, sí, siempre hablamos. O sea, siempre hay un interés de... Sí, fueron dos personas que nos marcaron mucho y que las tenemos muy presentes. Entonces, mi viejo era un tipo re divertido, que siempre hay una anécdota nueva, te encontrás con un amigo y te cuenta alguna cosa nueva. Era un gran imitador, ¿viste? Hacía cargadas telefónicas tipo Tangalanga, pero imitando gente. Llamaba a mi vieja diciéndole que era fulano y que preparara algo y llegaba a todo. Bueno, esas cosas locas que... Además se conocieron ellos en el corso de Lanús, eran de Lanús, y mi viejo haciendo imitaciones, y mi vieja fue al palco creyendo que estaba no sé qué actor de moda, y estaba él. Y ahí se conoce. Alucinante el encuentro. Me encanta. Así que, muy lindo recuerdo de los viejos, está muy presente, lo tengo muy ahí. Esto que decís, Felipe, quiero traer esto de que te encontrás con alguien y te cuenta algo que no sabías de ellos. Hermoso, esos momentos son atesorables, ¿no? Pero para eso hay que saber escuchar, ¿viste? Porque la boludez que tenemos de yo ya sé todo de ellos. Claro, ¿viste? De querer adelantarte, no tener paciencia, ¿no? Yo la perdí hace rato, por suerte tengo mucha escucha, me gusta mucho. Me gusta como te gusta a vos la entrevista, que es un arte de la escucha. Nos pasa mucho, nos entrevistan todo el tiempo, vos y a mí, vas a una entrevista y el tipo está más preocupado por la pregunta que por la respuesta, ¿no? Tiene una lista y te va diciendo, ¿para qué carajo me estás preguntando si no te importa lo que digo, ¿no? Entonces creo que el arte de la escucha es muy importante, todo lo que aprendés escuchando, ¿no? Además, digamos, estás como
Pero de eso tiene que ver con nuestro oficio docente también. Eso te iba a decir, estás como recalibrando claro. o invirtiendo, dando vuelta lo que se supone tradicionalmente que es el oficio del historiador, que es ir en busca. Claro. No, vos estás como recibiendo. Sí, porque aparte... Y de hecho, sí. ningún hecho histórico para vos es algo cerrado. No, para nada, hecho, ¿no? si no sería un embole, pues, y te vas encontrando con cosas nuevas, aristas nuevas, opiniones distintas, y creo que tiene que ver, como te decía, con nuestro oficio docente, donde la escucha era tan importante, ¿no? Como te ibas encontrando con el pibe y la piba que había elaborado un concepto nuevo a partir de lo que estuviste charlando, todas esas cosas maravillosas que tiene la docencia, ¿no? Es maravilloso. Que es un 50 y 50, o sea, la docencia expositiva es lo más volante que hay en el mundo, ¿no? Entonces cuando te das cuenta que del otro lado hay personas que opinan, no necesariamente como vos, lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí está el sabor de la escucha, de lo que el otro seguramente tiene algo para decir, ¿no? No hay clase más interesante para mí, a vos te debe pasar lo mismo, que aquella donde vas con todo preparado y aparece una pregunta Total. Que te desarticula y que das culo para arriba. Maravilloso. Y empezás a pearte así, tipo claro. a ver por dónde salgo, pero Total. decís, qué bueno que alguien primero me escuchó. Seguro. Y se interesó y buscó como algo, viste, claro. distinto a lo que uno le trae. Bueno, eso es lo más lindo que tiene la docencia. Y tenemos, por suerte, los 2 años de docencia. Que creo que nos ha ayudado mucho a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? En esa línea de poder escuchar y de poder escuchar sobre todo aquellas versiones diferentes a las instaladas, ¿no? Sí. Digamos, estoy pensando y te quiero preguntar en la historia, ¿cuáles pensás vos que son así como acontecimientos históricos que se han impuesto de manera monocromática, como que como esos mitos, Sí. volviendo a tus libros, ¿no? Los mitos de historia argentina, que parecen como no tener otra lectura? Y recién escuchábamos un audio en el bloque anterior con distintas frases históricas, claro. Y aparece, bueno, hay un fusilado que vive, ¿no? Claro. Remitiendo a Operación Masacre, y cómo de repente algo que parece ser de un modo, en realidad se despiertan, ¿no? Brotan esas versiones ocultas. Recordemos que versión oculta en latín se dice subversión, claro. O sea que lo subversivo justamente tiene que ver con desenterrar versiones que por algo han sido excluidas. La revelación, ¿no? De una. Claro, ahí es un ejemplo extraordinario el de Rodolfo Walsh en ese bar, jugando al ajedrez, escuchando a Lee Braga, el fusilado que vive, que fue como impresionante, ¿no? El cambio de la historia. Primero que ni siquiera había una versión, había como tapar eso, de eso no se hablaba más. Ya pasó, ¿no? Y ahí empezó a desentrañarse una historia extraordinaria que bueno, hoy la contamos de otra manera, que fueron los fusilamientos de 1956. Sí. Y creo que hay muchos ejemplos, fusilamiento de Dorrego, ¿no? Contado de una manera hasta cierto momento, donde se empezó a develar cómo fue realmente. Tantas cosas que vamos viendo en la historia que realmente la misma conquista de América, ¿no? Contada tantas veces unívocamente hasta que empezamos a escuchar la llamada versión de los vencidos, ¿no? Y las rebeliones indígenas que fueron centenares y de las que nadie habla, ¿no? A vos te fascina encontrar esa otra versión. Totalmente. O sea, dentro de lo que es tu trabajo como historiador, digo, hay que agregar tu fascinación por eso, por tratar de escaparle a la historia oficial y encontrar esa otra lectura. Sí. Te quiero remitir porque te escuché muchas veces hablar de algo que a mí me pareció, vos cuando lo contaste la primera vez, yo me quedé como, que es la amistad entre Alberdi y Rosas, claro. Por ejemplo, cuando toda la vida estudiamos que representaban dos modelos antinómicos, ¿no? Sí, hay un gran historiador inglés, Thompson, que dice que la historia también puede ser una forma de justicia, ¿no? Que donde se ha cometido tanta injusticia en la historia que está bueno que empecemos a contar lo que pasó y a sacar a los ninguneados, a los olvidados, etcétera, ¿no? Y en este caso lo de Rosas y Alberdi es muy interesante porque eran dos personas que en vida se odiaron. Alberdi fue perseguido por Rosas, se refugió en Montevideo, escribía un diario que llamaba Muera Rosas,
Y después, ya está claro lo que pensaba. Claro, no hay ninguna duda. Después ambos exiliados y desconsiderados por su patria de diferentes maneras en Londres, se encuentran en una reunión diplomática y Alberdi se acerca a Rosas y le dice: con usted se está cometiendo una gran injusticia, le están haciendo un juicio en ausencia por cuestiones que usted no tiene la culpa, le están quitando su propiedad, me ofrezco a ser su abogado, a pesar de que usted sabe que yo tengo muchas diferencias con usted. Un momento extraordinario, ¿no? Y Rosas le dice: doctor Alberdi, no se lo aconsejo por dos motivos. Primero, porque no tengo cómo pagarle, y segundo, porque nunca se lo van a perdonar. No se meta conmigo porque no se lo van a perdonar nunca. Y así fue, ¿no? Realmente ahí nació una amistad, una correspondencia súper interesante entre estos dos enemigos antagónicos, muy interesante ese momento, ¿no? Y después la correspondencia de ellos es increíble porque van limando asperezas de cómo uno suponía que el otro pensaba, y bueno, y se van amigando, ¿no? Ante la falta de comunicación previa, que era solamente la batalla, ¿no? Pienso dos cosas. Primero, que lejos hoy de pensar, sí, claro, ¿no? Ese tipo de reconciliación, te diría, sí. Pienso en la política hoy, tiene más que ver con decisiones estratégicas. Digo, lo otro de la amistad es la estrategia, ¿no? Claro, arrasca la estrategia, exactamente, y muy poco contenido, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en esa política de aquel momento, donde había mucho contenido, mucha sustancia. Fíjate la pelea entre Alberdi y Sarmiento, que los tipos se tiran por la cabeza un libro cada uno para discutir, ¿no? Las cartas quillotanes, la 101. O sea, no es una discusión de que usted es más feo, yo soy más lindo, o tengo esta carpeta que lo compromete, sino que era ¿vos decís argumentos. Que una pelea entre youtubers no se asemeja? Y no sería tan sustanciosa, digamos, ¿no? Pero digo, para ver el calibre de las discusiones de aquel momento y las que tenemos hoy, ¿no? Y te pregunto en esa línea, con algo más, te voy a molestar un poco. Molestame todo lo que quieras. Con algo más personal. ¿Hubo alguna revelación? ¿Vos sentís que...? Porque yo siento que uno tiene como una especie de karma, ¿viste? Sí. Tipo, estás buscando siempre en vez de la historia, y después uno encuentra el en vez de la historia en su propia historia. Sí. Digo, ¿te pasó en tu historia, no sé, personal, afectiva, que de repente descubriste algo que decís, no puedo creer, ¿no? Siempre pensé que mi historia personal iba por un lado y te aparecieron como noticias, informaciones, secretos? Sí, algunas cosas sí, no puntualmente no, pero sí siempre te pasa que te vas enterando de cosas que no querrías haberte enterado, o cosas que reafirman que hiciste las cosas bien también, ¿no? No pasan las dos cosas, no necesariamente tiene que ser una desgracia, pero sí, qué sé yo, sí, cosas que decís, qué cagada esto, ¿no? ¿Qué pasó y yo no me enteré, o me enteré tarde, o llegué tarde, o cuántas cosas me quedaron por decir? Yo tuve una hermana que falleció muy joven, a los 22 años, yo tenía 13 cuando ella falleció, y siempre la cosa es cuántas cosas me quedé sin decirle, o sin hablar, y que después te llega la información de cosas que ella decía de vos, lindas, y que no pudiste, qué sé yo, sí. Tremendo. Está lleno la vida de esas cosas, ¿no? Obvio. A mí me pasó... Pero bueno que uno lo pueda ver. Sí, ¿no? Como decís vos, estar abierto a la escucha. Claro, pues si no... No rechazarlo. Si no, mejor no me hablo de esto porque me hace mal, ¿viste? Es lo peor que te puede pasar, qué sé Total. yo. Sí. A mí me pasó, te decía, meses antes de la muerte de mi vieja, mi mamá me contó un amor que ella tuvo. Claro. Vos lo leíste esa parte. Sí, de tu libro. Sí, y nada, ¿viste? Yo a veces, fuerte, ¿no? Sí. Claro. Pero yo a veces pienso que me pasé toda la vida rompiendo las pelotas con la filosofía, como desenmascaramiento, no sé qué, como que me lo merezco. Claro. Pero lo pienso como que uno de algún modo construye su propio... Ahora me acordé de una tremenda, total, no se escucha a nadie. No, aparte esto no lo cortamos. Un cumpleaños mío que me acababa de separar. Mi vieja, vamos a comer con mi vieja, y de regalo de cumpleaños me cuenta que yo iba a hacer un aborto. ¡Qué genio! Gracias, mamá. Y que ella fue la que decidió que no, y por eso yo estaba ahí. Imagínate qué lindo regalo. ¡Qué genia! Pero, ¿ella sabía que te habías separado?
Sí, sí, claro. Porque la clave es que te lo contó después de tu separación. Sabía en qué situación de mierda estaba en ese momento y tuvo esa... Bueno, por supuesto me levanté, me fui al carajo, no hubo festejo. ¡Mamá! Claro, ¿qué te pasa? Pero bueno, sí, ¿qué pasan esas cosas? Sí, qué sé yo, la gente se raya por algún motivo, ¿no? Después la perdoné, ¿no? Sí, claro. Uno siempre perdona. Siempre perdona. Tarde. Hay algún indulto por ahí. Sí. Sabes que a mí me pasó algo parecido. Que somos geminianos. Bro. Docentes. O sea, todo nos une. Todo. A mí me pasó. A mí me gusta la filosofía, o te gusta la historia. O sea, que cuando la familia de mi papá nació y se desarrolló en Lublin, en Polonia, y cuando empieza la Segunda Guerra, escapan para Rusia. Por eso se salvan, claro, ¿no? Pero la mitad de la familia había quedado en Polonia. Entonces mi abuela quiere volver a rescatar, digamos, a la parte de su familia que quedó ahí. Si volvía, moría, porque se cerró la frontera y toda esa familia murió. Pero estaba obstinada en volver. Y cuando iba a volver, se enteró que estaba embarazada de mi papá. Mirá. Y entonces mi abuelo no le permitió volver, y como no volvió, estás acá vos. Estamos acá. Pero pasó algo peor. Claro. Mi abuela decía, ¿por qué no puedo volver? Porque estás embarazada. Entonces a la noche, cuenta mi tía, cuando todos dormían, mi abuela se subía a la mesa con una máquina de coser que ella cosía y hacía fuerza para abortar a mi papá, ¿entendés? Y mi papá se aferró, y las hermanas dicen, nos salvamos por la fuerza de tu viejo que se aferró al... Claro, si no, ya está. Al cuerpo de... Increíble. Qué loco. Y se salvaron. Qué bárbaro. Qué historia, ¿no? Ahora, ¿para qué? Yo le decía a María, ¿por qué nos... Voy a usar un verbo raro, pero ¿por qué nos calienta, nos erotiza saber estas cuestiones de la historia? Bueno, porque son los orígenes, qué sé yo, de dónde venís, qué te pasó, me parece que es casi natural, ¿no? Es casi natural saber de tus abuelos. A mí me encanta esa historia, de esas épocas, de cómo eran esas vidas, de estos pibitos que venían en un barco de tercera clase, de qué sé yo, a dónde carajo iban, qué sabían, el idioma, montones de cosas, muy alucinante, ¿no? A mí lo que me pasa es que le desconfío a todo. O sea, me llega esta historia, esta misma historia. La primera precondición para estudiar historias es ser un poco desconfiado. Sí. Sí, para ejercer la historia, ¿no? Hay que tener un poco de desconfianza. Siempre las fuentes son dudosas, por supuesto. Y sobre todo cuando son fuentes tan interesadas, tan pasionales, uno puede dudar, ¿no? Claro. El libro de Loren Binet sobre HHH, que es sobre el atentado contra Heydrich, que fue el tipo que ideó la solución final y que lo matan, la resistencia lo mata en Checoslovaquia. El tipo se va planteando a lo largo del libro hipótesis posibles de que fue realmente así, las fuentes son confiables. Es muy interesante el libro, ¿no? Todo el tiempo se plantea si lo que está contando es verosímil, ¿no? O sea, no se puede hacer historia sin hacer al mismo tiempo filosofía. Claro, porque, digamos, una reflexión sobre qué significa lo verosímil, qué fuente tenés para afirmar lo que estás afirmando, ¿no? Que es un desafío, y bueno, que es lo que hace la honestidad del historiador, ¿no? Porque si no, seríamos todos novelistas, digamos. Claramente. Hay mucha novela. Bueno, por ejemplo, uno de los libros más consumidos en la secundaria durante muchas décadas era el libro de Ibáñez, que era un tipo que era profesor de literatura, no era historiador. Yo estudié con Ibáñez. Yo también. El tipo inventaba y después te ponía letra chica, anécdotas que eran incomprobables, qué sé yo. Sí. Tremendo. Claro. José Cosmeli Ibáñez. Escúchame, ¿hay algún tema? Porque bueno, Felipe, digamos, todos conocen tus libros, tus últimos libros están como muy centrados o sea, por un lado, en personajes históricos concretos, ¿no? Y con esta vocación tuya de mostrar como cosas por ahí no dichas u otras historias. Y después, bueno, trabajás las mujeres, por ejemplo, ¿no? El libro de Evita, que es maravilloso. Me encantó ese libro, hacerlo. Sí. Hacerlo, porque fue como...
soñaba con ella, ¿no? O sea, estaba tan metido, fueron 2 años de entrevista con gente que la conoció, fue muy fuerte, muy potente. Te metés como un actor, te metés como en el sí, Gardel, claro, que yo vi cómo escribiste Gardel, o sea, estabas como totalmente así sumergido. Gardel fue una cosa. Aparte viajaste a todos los lugares donde Gardel estuvo. Seguí los pasos, sí, fue una maravilla Gardel, hermoso personaje, ¿no? Sí. Te quiero preguntar esto. ¿Hay alguno de estos personajes que te aburrió? Que decís... No, sí. No, la verdad que no. No, porque creo que la precondición es que sea un personaje que me interese y que me estimule, que me caliente, como decís vos. No, ninguno. Pero hay gente aburrida, por supuesto. No, pero yo digo, con el paso del tiempo, tipo, yo qué sé, yo hay clases que no quiero dar más, ¿viste? La otra vez le hicimos una entrevista a Lisandro Aristimuño, que dice, hay un par de temas que no los quiero cantar más. Bueno, sí, claro. Hay temas que se reiteran en, qué sé yo, algunas cosas de San Martín, algunas cosas de Belgrano que ya contaste mucho. Sí, por supuesto, pero bueno. Las típicas preguntas que te hacen. Sí, pero bueno, lo vamos renovando y vamos hablando de otras cosas, otras facetas que creo que la gente tiene que conocer de esos personajes, ¿no? Claro. ¿Y qué te preguntan? O sea, ¿qué te preguntan o qué te interesa más? Porque el siglo XIX es un siglo fascinante. Es de lo que más me gusta. Más que el XX, ¿no? Sí, qué sé yo, el 20 también es alucinante y tiene un rock and roll. Pero tremendo. El 19 en filosofía pasa lo mismo. El 19 es increíble. Marx, Nietzsche, boludo. Sí. Después yo qué sé, ¿no? Sí, no, el 19 en Argentina también, no solamente en Europa. Sí, no, pero... En Argentina es increíble todo lo que tenés de una guerra civil interminable, personajes como Quiroga, La Madrid, qué sé yo, tipos que no puede ser verdad esto, ¿no? Todas esas mujeres, ¿no? Esa potencia... No, sí, el 19 es fascinante. Además, ese cambio de mentalidad que se está produciendo y que vos ves lo que cuesta que se pueda imponer, los intereses cada vez más fuertes, ¿no? El crecimiento de la idea del imperialismo, de ese capitalismo, la segunda revolución industrial, esta revolución filosófica que se da también, ¿no? Muy interesante. Y hay, en ese sentido, te pregunto, viste que hablando de amores, ahora te voy a meter con el tema del amor. ¿Cómo no? Y eso. Pero hablando de amores, decíamos con María en el bloque anterior cómo uno repite, digamos, vínculo, ¿no? Sí. Como que entra en un vínculo, el vínculo fracasa y después el vínculo nuevo que se supone el amor después del amor termina siendo el mismo amor. El mismo amor, sí. Entonces esa repetición habla también de uno y sus limitaciones. Sí. En la historia vos visualizás, ¿viste? Esas repeticiones que también hay. Yo lo que no sé, si esas repeticiones no son más que una proyección que uno hace para ordenar un poco la historia. Entonces decís, Rosas, Perón, como que hay una continuidad. Pero al mismo tiempo son singularidades que viven tiempos históricos muy distintos. Yo creo que tiene que ver con momentos históricos donde se necesitó hacer algunas líneas de tiempo a veces un poco caprichosas. San Martín, Rosas, Perón es una línea complicada, ¿no? No suena bien. Pero suena bien. Suena bien, pero políticamente correcta, pero son 3 tipos completamente diferentes, con momentos históricos muy diferentes, con quizá una idea de patria que podrían tener en común, pero muy distintos cada uno de ellos, y vale la pena atender a la singularidad para no perdernos en la rapidez de la trayectoria, ¿no? o de la ruta, qué sé yo. Entonces, sí, creo que cada uno es singular y vale la pena atender esa singularidad de ese momento, y 3 personajes tremendos, ¿no? Pero ponele, hablando de repeticiones, ponele... Sí. Vamos a uno de los términos más famosos de las últimas décadas. Sí. La grieta. Sí. ¿Es una repetición? No, es una continuidad. No es una repetición, es una continuidad. Es un país que tuvo, por ejemplo, 65 años de guerra civil, que creo que muy pocos países en el mundo han tenido una guerra civil tan gigantesca, tremenda como la que tuvo Argentina. Por lo tanto, tenés una continuidad de grieta, no es una novedad la grieta, qué sé yo. Esa diferencia que llevó a matarse, no solamente a discutir, sino a cagarse a tiro durante un montón de tiempo, en distintos momentos de los 200 años de historia, tomando a partir del 10, ¿no? Más allá de todo lo que tenemos antes de historia, ¿no? Mi pregunta es, o sea, veo la grieta ahí entre como 2 bandos, pero mi pregunta es si hay una grieta, si querés, de concepción o de modelo de país que se viene repitiendo desde hace
mucho sí, tiempo. Yo creo que, sí, por supuesto, son dos modelos, un modelo inclusivo, tendiente a la justicia social, a la inclusión, al progreso, al desarrollo de la industria nacional, y el modelo de la entrega ahí del beneficio para una minoría. Ese modelo podríamos decir que tiene 200 años también, y tener de los dos lados personajes emblemáticos, ¿no? Pero hay repeticiones muy llamativas, como por ejemplo la de la crisis del 90 del siglo XIX con la crisis del 90-89 del siglo XX. Es muy parecido, ¿no? Lo que pasó ahí, y un poquito más con la del 2001. O sea, en el 90 hubo un corralito, la gente que fue a retirar los depósitos le decían que no eran sucursales de los bancos europeos, pagaron con bonos, hubo un default, desocupación, desastre, y se repitió después. Pero yo ahí abono más la idea de continuidad que de repetición. Claro. Si vos no cambiás las causas, los efectos van a ser parecidos, ¿no? Me parece que es más interesante, aparte que es bastante ahistórico decir que la historia se repite, ¿no? Porque en realidad hay una dinámica de la historia, hay una dialéctica de la historia, ¿no? Sí, es demasiado como estructuralista, como ver que hay estructuras. Me pasa que a mí, como alguien que se dedica a la filosofía, me fascina encontrar esas huellas. Porque además ahí entramos en algo psicológico que vos estabas empezando a decir, que tenemos una tendencia a la repetición, ¿no? Claro. Que sí, las sociedades, por lo tanto, están compuestas de seres humanos. El ser humano repite y tropieza con la misma piedra muchas veces, por supuesto, ¿no? O sea, vos podés explicar los males del neoliberalismo del 76 en adelante, pero la sociedad argentina ya se lo llevó puesto por lo menos 3 veces, ¿no? Y no sabemos todavía qué va a pasar, ¿no? Tengo 2 preguntas difíciles. Sí, cómo no. Te dejo que elijas una. Bueno. O bien podés contestar, ¿qué es ser peronista hoy? Y la segunda es explicar si te interpela y qué quiere decir la frase de John William Cook, que el peronismo es el hecho maldito de un país burgués. Bueno, las dos están buenas, pero me quedo con la de Cook porque puede ser mal interpretada, ¿no? Yo creo que él hablaba de un país históricamente burgués, con una mentalidad burguesa que inclusive pregnaba a los sectores populares, porque era tan potente esa burguesía en sus gustos, en sus elecciones, en su europeísmo, ¿no? Que llegaba a los sectores populares, y aparece una irrupción de un hecho inesperado, realmente, de un movimiento político inesperado, que parece como un hecho maldito, inclasificable, que conmueve todas las estructuras, que toma el poder durante 10 años, un poder muy fuerte, muy potente, que cambia la distribución del ingreso violentamente, ¿no? Entonces era un hecho maldito que aún hoy nuestros intelectuales siguen sin poder, muchos intelectuales argentinos de hoy todavía siguen hablando de fenómeno, ¿no? El peronismo en general. Fenómeno, como un fenómeno. Y es notable que estemos a 70 años y se siga hablando de inclasificable, fenómeno, irregularidad. Pero eso le da identidad al mismo tiempo. Es alucinante, ¿no? Sí, o sea, increíble. eso habla bien del peronismo, digamos, ¿no? Este hecho maldito, del que hablaba Cook. Particularmente en el momento que él hablaba, no era muy popular el peronismo, para nada popular entre la intelectualidad, estaba bastante solo él. Era más bien en la época de las izquierdas, ¿no? Estamos hablando del 65, 66, 67, la muerte del Che, qué sé yo. Después vendrá esa inserción de la juventud en el peronismo, y cuando el tipo estaba hablando de eso, estaba más solo que la una, como dicen en España, ¿no? Por eso él hablaba de esa maldición que veía en las cátedras de las facultades, en la intelectualidad, que seguía todavía con ese renegar de aquel movimiento histórico que fue el peronismo, ¿no? Toda definición que se intenta dar del peronismo es reduccionista. Es reduccionista y está muy marcada todavía por categorías europeas, de una izquierda y una derecha que son europeas y que no aciertan a clasificar qué es la izquierda en América Latina, qué ha sido la izquierda o el nacionalismo revolucionario, que es una categoría muy latinoamericana, ¿no? Sonaría muy mal en Europa nacionalismo revolucionario. En cambio de acá tenés Lázaro Cárdenas, tenés el movimiento de paz extensora en Bolivia, el peronismo en Argentina, bueno, muchos movimientos que
que son inclasificables y que no tienen nada que ver con la tradición histórica de la izquierda europea, ¿no? No. Entonces, si uno piensa, Perón era anticomunista, claro, el comunismo en Argentina en ese momento estaba a favor de Moscú y en contra de las huelgas que impedían mandar carne a Rusia, qué sé yo. Entonces, claro. ¿Cómo no ser anticomunista? Qué sé yo, es medio difícil, ¿no? Entonces ahí ya abrís un montón de cuestiones que dan para un seminario. ¿Qué significa el anticomunismo? ¿De qué anticomunismo estamos? Eso implica que el comunismo era un movimiento, el peronismo era un movimiento claramente de derechas. Bueno, depende de cómo lo tomemos, ¿no? A posturas de Evita que están a la izquierda, claramente a la izquierda de la izquierda argentina de aquel momento, ¿no? Estaba pensando que lo inclasificable del peronismo tiene que ver también con lo inclasificable del sujeto político que el peronismo viene a expresar. Exactamente. Comillas, bueno, que no se lo bancan, el cabecita negra. El negro, claro. Cabecita negra, el obrero, aquel obrero tan particular que venía movilizado, no era cualquier obrero. No era cualquier obrero. Era un obrero que tenía una tradición previa muy combativa de la izquierda, que había conducido y educado mucho a la clase obrera argentina desde fines del siglo XIX hasta los años 40, por lo tanto no era cualquier obrero, era un obrero que empezaba a escuchar, que empezaba a ver, pero que tenía otra tradición, que no le cabía al ateísmo del comunismo, del socialismo, el internacionalismo proletario, qué sé yo, tenía otra visión, un tipo que venía del campo, generalmente eran peones desplazados por la crisis del 30. Es un fenómeno complejo que merece su atención y que no lo vamos a entender nunca con los libros de Europa, ¿no? Lo imperdonable para el peronismo es haberle dado como empoderado, diríamos hoy, como nunca, y haberle dado una identidad, absolutamente, sí, que no tenía que ver con esa identidad que se consideraba la identidad obrera clásica, ¿no? Era otra cosa. Uh-huh. Con otras aspiraciones, con otro modelo, con una cultura propia que no coincidía con la cultura que había que cumplir el curso honorum de la cultura de izquierda clásica, no tenía nada que ver. Claro. Entonces ahí aparecía como muy difícil de encasillar, en esta costumbre que se tiene de clasificar y encasillar todo y etiquetar, ¿no? Que es bastante insoportable, por cierto, ¿no? Por eso el negro, además, la negrada como el símbolo de lo inclasificable. Que coincidían en esa clasificación, fíjate que coincidía la izquierda argentina con la clase alta. Coincidían, claro, en que el negro era el culpable, ¿no?, de lo que estaba pasando. Bueno, ahí está el tema de la continuidad. Uh-huh. En ese sentido sigue habiendo, ¿no? Me parece, sí, como una exculpación directa a... Total. ¿No? A la ignorancia. Claro. O sea, únicamente ese movimiento podía triunfar por la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Hay un hecho muy interesante que señalan muchos autores, esta idea de que el peronista era peronista por lo que le daban, sí, la prebenda. Sí, hay en ese momento un poco más, una casa, ¿no?, un empleo. Pero bueno, ¿qué pasó del 55 al 73, donde lo único que le dieron fue cárcel, tortura, persecución, y la gente fue más peronista todavía que antes? Tremendo. Había algo más, ¿no? Entonces, esa subestimación del liberalismo, de la izquierda hacia el movimiento obrero peronista se queda sin argumentos cuando decís, bueno, ¿qué le dieron entre el 55 y el 73 a los peronistas? Del 55 al 58 hubo 4.500 presos peronistas, ¿no?, que los torturaron, los hicieron pelota, ahí no le dieron nada, ¿no? Y siguieron y mantuvieron la identidad, digo, uh-huh, es un detalle no menor, ¿no? ¿Por qué tanto, porque se va entendiendo, pero ¿por qué tanto odio a Eva Perón? Y porque fue la que cambió todo, ¿no? La que hizo un giro copernicano en muchas cosas, sacó a las monjas de los hospitales, que transformó la caridad en justicia social, haciéndole entender a la gente que lo que le estaban dando le correspondía, no era ninguna dádiva. Le dio a los pibes el derecho al ocio, a las vacaciones, al deporte. Fíjate la genialidad de esta mujer que, por ejemplo, armó los campeonatos infantiles, que era una forma de tener fichas médicas de todos los pibes del país. Claro. Porque para inscribirse, ya sea las chicas en vóley, los varones en fútbol, había que hacerse toda una revisación médica, las vacunas completas, y ahí tuvo un panorama médico con ese genio que fue Carrillo, ¿no? Uh-huh. El primer ministro de salud que tuvo la Argentina.
el tren sanitario. Vos pensás un tren sanitario que recorre el país buscando enfermos. Gente que nunca en su vida había visto un dentista, un médico, y lo iban a buscar a Añatuya, qué sé yo, donde vos quieras, en la época que teníamos ferrocarriles que recorrían todo el país. Hay una anécdota muy linda que me contaba la señora de Guardo, que era la secretaria de Evita, que una señora muy paqueta le dijo: vio Evita, qué suerte que tienen los pobres que tienen vista perfecta, ninguno usa anteojos. Y Evita le dijo: no señora, lo que no tienen son anteojos, y nosotros se los vamos a dar. Y empezaron a ver pobres con anteojos y pobres con prótesis dentales, ¿no? Fíjate la mirada. No, qué genial, porque genial. O sea, la mirada de esta mujer, exacto, era que como no tenían anteojos, todos tenían vista perfecta. Todos tenían vista perfecta. Y ella dijo: no, lo que no tienen son anteojos. Increíble. Nosotros les vamos a dar anteojos. Bueno, ahí tenés cosas imperdonables, que la negrada invada Mar del Plata. Eso es imperdonable para sectores medios y altos, ¿no? Que tenían ese reducto y de repente aparecen los hoteles sindicales, la colonia de vacaciones, los pibes. Bueno, todas esas cosas simbólicamente tienen un peso muy importante y son realmente imperdonables. Esta idea de que lo que el Estado le devuelve a los sectores populares me lo está sacando a mí, ¿no? Que está muy bien trabajada por la clase dominante y que la principal activista de esto es la clase media, ¿no? Que está muy metido ese concepto. Todo lo que le dan, que no es darle, sino en todo caso sería devolver, me lo sacan a mí, ¿no? Vos decís que Eva fue el personaje más odiado de la historia. El más querido, sin duda, y el más odiado. ¿Sí? El más querido, fíjate lo que fue su funeral, ¿no? Y el más odiado, por supuesto. Sí. Primero porque era mujer, un dato no menor, ¿no? Este detalle de que era mujer, aparece esa mujer, la mujer, el concepto mujer haciendo cosas resulta bastante insoportable en general, y particularmente una mujer que hace lo que hizo ella, ¿no? Que fue una verdadera revolución, realmente. Lo que es increíble, que yo te escuché contar muchas veces, es toda la deriva del cadáver. O sea, que bueno, ahí tenés el odio en su máxima expresión. O sea, no alcanzó con su muerte, sino que con festejar con champán su muerte de una pibita de 33 años tenía, ¿no? Cuando murió, sino que después se ensañaron con su cadáver, que fue torturado, después del 55, torturado, secuestrado, trasladado a Europa en tumba clandestina, y bueno, toda esa locura, ¿no? Total. Que tenía que ver con esa perversión y el odio, ¿no? Y que no haya una tumba, porque si había una tumba iba a ser un lugar de peregrinación, ¿no? O sea, la idea era que Evita no descansara en paz, porque donde hubiera una tumba de Evita era el lugar de procesión, sin ninguna duda. El amor ahí entre Perón y Evita es un amor potentísimo, ¿no? Muy potente, muy raro, porque eran dos personas que tenían la libido muy puesta en el poder también. Claro. Pero había un tipo de amor, sí, yo creo que sí. Por lo menos la gente que los conoció cuenta que había un amor, ¿no? Quizá no tan cercano, tan cotidiano, pero había amor. Como cuando los ves, viste, las imágenes, es como, es raro, ¿no? Uno está acostumbrado. El abrazo de él en el 1 de mayo del 51 es muy tremendo, pues es un abrazo final, ¿no? Ella, claro, pobrecita, ya prácticamente no puede ni hablar, está con fiebre, es el último discurso que da en la plaza, pesa 40 kilos, ¿no? Sí. Y hay un abrazo ahí, que está la foto famosa, ¿no? Muy, muy potente. Total. Sí. Esos amores, ¿cómo vos con el amor? Sí. ¿Cómo? ¿Qué querés que te cuente? Yo te vi en escenas. No, yo estoy muy enamorado. Yo te vi muy bien, en escenas. Todo muy bien. ¿Te acordás que te vi? Sí, me vi. Fui testigo de Sí, de muchas cosas. De muchas cosas. Pero sí, en camarines. Estoy muy enamorado. Muy bien. ¿Qué es estar enamorado después de los 50 años? Porque a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Después de los 60, en mi caso. ¿Cuánto tenés? 64. Le vendí el alma al diablo y después te cuento cómo. One in 64. Te pusieron la canción. Sí, claro, imagino, obviamente. Claro, ahora, hace poco, en mi cumpleaños, Paul McCartney. No, qué sé yo, es muy lindo porque es como ver la vida de otra manera, ¿no? Como entras al amor de otra manera. Entras al amor de otra manera, sí. Ves el amor de otra manera, el compañerismo, lo que significa querer que el otro esté bien, bueno, muchas cosas lindas
que son distintas en distintos momentos de la vida, ¿no? Pero digamos, a ver, te hago una pregunta. O sea, hay como dos modelos, el que se engancha con alguien toda su vida, y los que, digamos, estamos más a la yo creo deriva. que hay una frase interesante que es te necesito a te quiero, ¿no? A te amo, que son dos cosas distintas, ¿no? La necesidad complicada, ¿no? Porque la necesidad es como casi utilitaria y a la vez te mete en un estado de pelotudez que no te deja vivir, qué sé yo. Pero esa dependencia, esa necesidad. No, obvio, fusional. Claro, fusional, ¿viste? Pero mi pregunta es, yo cada vez estoy más convencido que hace falta pasar por muchos vínculos. ¿Seguro? Para llegar a un vínculo como más depurado. Pero es una cagada. Además uno se va volviendo escéptico, ¿no? Diciendo, bueno, me enamoro más, no me interesa más la vida de pareja. Sí. Bueno, después la vida por ahí te convence, pero sí, está bien, qué sé yo. Uno, imagínate todos los golpes que hemos tenido hasta esta altura, pero es lindo cuando te sorprende la vida y te das la posibilidad, porque también tenés que darte vos la posibilidad de vivirlo, ¿no? Total. Y bueno, sos papá. Sí, papá de tres. Sí. Martín, Julián y Frida. También hay viste, no sé si a vos te pasó, yo creo que sí, pero desde el momento en que uno entra en la paternidad, hay como un cambio copernicano, ¿no? Sí, bueno, es un amor para toda la vida, es un amor único, el amor filial es imposible de describir. Es muy potente, muy, qué sé yo, es alucinante, ¿no? Yo por suerte escuché de chico la frase de Lennon: padre, yo siempre te necesité a ti, tú nunca me necesitaste a mí, ¿no? Aprendí esa frase que es tremenda, y creo que uno tiene que necesitar a los hijos, ¿no? Claro. En el buen sentido, no cumplir, nunca me necesitaste, es tremendo, ¿no? No, obvio. Y ellos siempre te van a necesitar, por supuesto, porque es lógico, ¿no? Es vital. Ahora, que uno los necesite es hermoso, porque la idea de querer compartir, de querer disfrutar, de querer aprender, porque también tiene muchas cosas para enseñarte. No somos nosotros los que impartimos la sabiduría a nuestros hijos, ¿no? ¿Sos de romperle las pelotas a tus hijos con historia, con tu laburo? Imagínate que no me dejan directamente. Callate, Felipe. Papá. No, a veces me preguntan, a veces una cosa. ¿Qué te preguntan? No, cosas que tengan alguna duda, pero de lo que menos hablamos de historia, por supuesto. Pero viste que debe haber, hay un imaginario que se piensa que vos estás, o a veces comiendo un asado por hablando ejemplo, de San Martín. Frida vino hace poco, que tiene 14, vino a un espectáculo que hicimos de musical sobre mujeres y le encantó. Y se sorprendió que su papá estuviera haciendo eso, ¿no? Y a mí me puso muy feliz, pero por supuesto no la obliga, vino ella porque quiso y le gustó. Sos padre de ella, no historiador. Claro, ahí lo vio en otro rol y había música y qué sé yo. Y fue muy lindo porque ella eligió y después me dijo, qué lindo papi, que yo lo pasé genial, ¿entendés? Entonces sí, esas cosas te llenan el alma, obviamente. O sea, me lo pregunto también porque, viste, esto de... Yo hago filosofía, ¿no? Sí. Pero no hago filosofía todo el tiempo. No, claro. Por suerte. Sí. Y puedo parar, digo, en mi casa con mis hijos, o sea, cero filosofía. Lo tuyo es más difícil que lo mío, porque uno filosofa todo el tiempo. Historia no haces todo el tiempo. Más o menos, sí. Bueno, pero uno piensa, qué sé yo, viste, tiene una cosa más. Lo mío yo puedo decir, bueno, ya está, ya hoy por hoy no hablo más de historia. A mí me pasa cuando viene alguien de afuera, como que se sorprende de que estoy ahí con mis hijos y no hacemos filosofía. Claro. ¿Qué voy a hacer filosofía? No, bueno, sí, eso. La hago todo el tiempo, entonces estamos como... No, es otra cosa, ahí es... Pero igual que quiero, y vamos terminando, quiero poner el acento en esto de la totalización, esta idea de... O sea, uno no... Viste que... Uno piensa, no sé, un psicólogo que está todo el tiempo pendiente de lo que escucha para analizar. Sí. Mentira. No, por supuesto. O sea, porque te mata, digamos. No, por supuesto. Y que ni uno hace filosofía todo el tiempo, ni uno hace historia todo el tiempo, ni uno es uno todo el tiempo en una sola beta. También, claro. ¿No? Me parece que es fundamental. A lo largo del día sos muchas personas por ahí, qué sé yo. Total. Sin caer en la esquizofrenia, pero digo, sos distintos, sos papás, sos parejas, sos... das clase, no sé, qué sé yo, estamos acá charlando. Sí, por supuesto. Sí, uno a la vez es el mismo, ¿no? Al mismo ahí tiempo, debe ser lo mismo porque
está bueno la autenticidad, que no seas un careta, ¿no? Pero sí, tenés distintas facetas que no te convierten en alguien falso, sino que en cada momento estás ejerciendo distintos roles, seguramente, ¿no? Acabas de publicar Los Güemes. Sí. Y te hago la pregunta de rigor que te harían en cualquier entrevista. O sea, ¿quién te queda? O sea, ¿quién te interesa? ¿Qué libro te falta? Me queda Perón, por ejemplo, y estoy trabajando con mucho tiempo en un libro sobre la dictadura para los 50 años, ¿no? Que van a ser en el 26, así que quiero el Perón. Vengo juntando material y el Perón, por supuesto, también está ahí. ¿Cuántas páginas va a tener? Y no sé, pues ya tengo, imagínate todo lo que vengo juntando de material, un personaje alucinante. Increíble todo. Sí, todo increíble. No, ese todo libro... increíble y todo muy surrealista y todo loco y todo interesante y todo, muchas cosas de lo que significa ese movimiento de ese personaje, ¿no? Bueno. Ya. Feli, un placer. Igualmente, como siempre. Felipe Piña. Bueno, muchas gracias. Pasó. Gracias. Nos vamos escuchando una canción que eligió él, ¿no? Sí. Pink Floyd. A ver si les gusta. A ver. Gracias, Felipe.